Muy buenas noches, siendo las 20 horas del martes 26 de noviembre del año 2013, vamos a dar inicio a los trabajos de esta noche con la presentación del libro La Avenida de las Américas, un hito panamericano. Le paso el micrófono al secretario para que continúe con la... Con su venia, señor presidente, muy buenas noches. Este martes 26 de noviembre tenemos la presentación del libro La Avenida de las Américas, un hito panamericano. El orden del día de esta sesión es la siguiente: apertura de la sesión, presentación del presidio, participación de los comentaristas, avisos, invitación a brindis de honor y clausura. Me permito presentar a ustedes a quienes forman parte de esta mesa. Preside el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de esta institución. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, consocio, comentarista y expresidente de esta casa. El doctor Silviano Hernández González, consocio y comentarista. El de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general, y la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta junta directiva. Me permito ceder el uso de la voz a los comentaristas, licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra y doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Bien, pues el libro que presentamos esta noche tuvo una serie de vicisitudes curiosas porque se pretendía que fuera acorde a los festejos panamericanos que se celebraron en la ciudad. Sin embargo, por cuestiones de los ayuntamientos del periodo, no se llegó a nada. Entonces la sociedad tomó la decisión de llevar adelante la edición del trabajo como un homenaje a la memoria urbana y un homenaje a la memoria del promotor de la Avenida de las Américas. El libro se compone propiamente de 3 partes que constituyen la descripción de la avenida, cómo fue su creación, cómo se llevó adelante con la promotoría del licenciado Víctor Prieto Llamas, acorde y en conjunto con las instituciones municipales y estatales de aquel periodo, principalmente con el apoyo del licenciado Juan Gil Preciado y los clubes rotarios, trayendo del resto de América Latina, del resto de América, no solo América Latina, del resto de América, promocionando que las naciones enviaran un busto y una bandera de cada una de ellas para formar con aquellos bustos y aquellas banderas la avenida propiamente. Después de eso, no solo eso, sino que luego trabajó para traer la fuente, lo que tal vez algunos de ustedes la recuerden, algunos no, y ahí es la importancia de esta memoria histórica urbana y cómo es que se ha perdido. Trajo los mosaicos para conformar la fuente. En su parte delantera era un mapa de América con sus naciones, y en la parte de atrás eran el conjunto de banderas en forma de abanico. Eso lamentablemente ya no existe. La avenida iniciaba exactamente en donde estaba, en la avenida Vallarta, y iniciaba, y ahora pueden darse ustedes cuenta que no solo no existe la fuente, sino que se ha recorrido hasta lo que hoy es la Avenida México. La otra parte del libro constituye un homenaje verdaderamente a la memoria de un ilustre jalisciense, originario de Tequila, tal y como lo fue Víctor Prieto Llamas, y toda vez que este jalisciense promovió no solo la Avenida de las Américas, sino el panamericanismo, que lo hemos reflejado en 3 obras arquitectónicas de la ciudad. Primero, los arcos, que llevaba en su parte superior una sala de banderas de América, la Avenida de las Américas propiamente, y luego el Centro de la Amistad Internacional, que ahora está dedicado a no sé qué actividades, pero es muy significativo, es circular, iba a tener ahí en su lugar a los representantes consulares de las naciones que estuvieran en el estado, y tiene en su interior un extraordinario mural
con la representación de los prohombres del mundo y las 4 mujeres, las 5 mujeres madres con sus, de la raza humana, con sus respectivas colores de piel. La otra parte del trabajo es del constituye que tiene el libro, tiene un trabajo sobre el panamericanismo a cargo del doctor Toscano, un trabajo propiamente de la historia de la avenida a cargo del doctor Silviano Hernández, el trabajo, una monografía sobre Víctor Prieto, esta que hice yo, y un trabajo sobre la Guadalajara panamericanista, ¿sí? Del maestro Rodríguez Bautista. Y al final de cuentas también tiene una propuesta sobre qué es lo que la sociedad propone para que la avenida se conserve y se le integren a la misma las nuevas naciones, porque América ha crecido en el número de naciones, como ustedes lo saben, entonces no son las mismas. Y finalmente tiene un facsímil de la edición que se hizo con motivo de la inauguración de la avenida en su tiempo. Pues yo creo que el trabajo es muy importante para lo que la sociedad considera en términos de civismo y en términos de eso, la memoria urbana, que es tristísimo como a veces la perdemos, y la memoria a los prohombres jaliscienses y su trabajo que tendría que seguir teniendo la trascendencia que ellos pretendieron cuando lo llevaron adelante. Muchas gracias. Bien, el libro, aumentando o complementando lo que dijo nuestro presidente, es el primero que se edita dentro de la colección que se llama 150 aniversario. Como ustedes recordarán, el pasado 27 de septiembre, nuestro presidente dio por inaugurado el año conmemorativo que concluye el 27 de septiembre de 2014, en que la sociedad está cumpliendo 150 años de su existencia ininterrumpida ya como institución en Guadalajara, aunque hay socios desde su fundación en 1833. Entonces este libro viene a tener 3 razones de existir muy importantes. La primera de ellas es constituir un homenaje a un jalisciense muy ilustre que forma parte viva de la historia de nuestro estado y de la historia nacional desde su participación en la Revolución Mexicana primero y posteriormente en el desarrollo político del estado de Jalisco postrevolucionario y hasta los últimos instantes de su vida, porque nunca dejó de trabajar. Y me estoy refiriendo al licenciado don Víctor Prieto Llamas, a quien se dedica específicamente este libro que ha comentado brevemente nuestro presidente. ¿Qué planteamos en este libro? En este libro planteamos su ideario, es decir, uno de los grandes ideales de Víctor Prieto, a quien tuve el honor de conocer, como lo conoció también obviamente nuestro presidente, era el panamericanismo. El panamericanismo que en nada se contraponía con el iberoamericanismo. El iberoamericanismo es el movimiento creado, el movimiento filosófico político creado por Simón Bolívar a raíz precisamente de su trabajo por la independencia de Sudamérica. Y obvio, Simón Bolívar no podía hablar más que de aquellos países del río Bravo para abajo que habían pertenecido a la corona española. Posteriormente nos encontramos ya en los años de 1832 y 33 en la figura de don Lucas Alamán, que el concepto bolivariano del iberoamericanismo se incrementa, se aumenta
dándole ingreso a este concepto que viene prácticamente desde la época de los griegos, el pan, es decir, el pan, la unidad de todos, se incrementa con el ingreso de aquellos países que tenían origen sajón y que no habían pertenecido a la corona española. De tal manera que este concepto bolivariano se transforma en un concepto ya latinoamericano, es decir, de todos aquellos países que en su momento conformaban la América de punta a punta, es decir, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Y ese concepto del panamericanismo, entendido perfectamente bien en la filosofía de Víctor Esprieto, se refería a ese hermanamiento social, cultural, filosófico, de pensamiento e incluso religioso, al margen de las razones étnicas que conformaban a los distintos países de América. Ese punto del panamericanismo está tratado desde sus orígenes en el concepto griego hasta su conclusión en la filosofía de Víctor Esprieto, en el primer capítulo de este libro que se llama El Panamericanismo, una génesis y finalmente una realidad. Posteriormente el libro contempla, como debe ser, una semblanza para conocer a este jalisciense ilustre que, como lo dije el sábado en la radio, debería tener no solamente una calle, sino una plaza con su escultura dedicada precisamente a recordarlo, simplemente por ese concepto filosófico político de Víctor Esprieto de conformar a Guadalajara como la ciudad con el corazón panamericano. Miren, a Víctor Esprieto debemos, en unión del gobernador Silvano Barba González, la construcción del monumento conmemorativo a los 400 años de la fundación de Guadalajara, que son ni más ni menos los arcos. Y a él se debe, a Víctor Esprieto, que en la parte superior de los arcos se creara la Sala de Banderas de América, donde estuvieron en su momento todas y cada una de las banderas que en esos momentos integraban a los países de América. Ya no voy a decir de América hispana, de América. Posteriormente, hacia el año de 1959, como lo mencionó nuestro presidente, con el apoyo del gobernador Agustín Yáñez y del alcalde Juan Gil Preciado, posteriormente gobernador, cuando la ciudad de Guadalajara, lo está puesto en la introducción, vive sus décadas de los años 50 y 60 de un gran crecimiento y de un gran desarrollo con orden en lo urbano, con planificación, que lamentablemente ya no lo vemos. Propone Víctor Esprieto la creación de la vieja avenida que se llamaba de los Ingenieros para convertirla en la avenida de las Américas. Como lo mencionaba el licenciado Claudio Jiménez, una avenida que empezaba en Vallarta y que, yéndose hacia el norte, concluía en la salida a Zapopan. Y así, en la memoria y en el concepto de Víctor Esprieto, se plantea un movimiento urbano con una avenida moderna de 2 carriles, es decir, 2 de ida, 2 de regreso, con un camellón perfectamente planeado en el centro, donde va a ir ubicando en pedestales las figuras que cada uno de los países de América va a seleccionar como el personaje ilustre que quiere que lo represente. Eso lo van a encontrar ustedes en los capítulos escritos precisamente por el doctor y consocio, el doctor Silviano Hernández, que forman precisamente dentro del cuerpo del libro la parte correspondiente a el origen de la Avenida de las Américas y datos históricos sobre la Avenida de las Américas. Finalmente hay un trabajo más del historiador Enrique Bautista González, donde nos habla precisamente de Guadalajara como una realidad panamericana. Porque Víctor Esprieto, después de haber hecho
o en la Sala de Banderas, de haber planeado la Avenida de las Américas, que por cierto en el libro podrán ver ustedes en la página 17, y gracias a la generosidad del licenciado Claudio, la fotografía de esa fuente que menciona él, que lamentablemente, como se acostumbra en esta ciudad, fue destruida por la incuria de la falta de visión histórica y urbanística de las autoridades muchos años después. Ahí está la fotografía y en colores como se veía esa fuente que conocimos. Viene también en el libro un facsímil muy importante, que es un facsímil de casi 60 hojas a tamaño real, como es, en los colores que es, del documento que se publicó el día de la inauguración de la Avenida de las Américas, siendo ya gobernador del estado don Juan Gil Flores, y en la que asistieron, como lo podrán ver ustedes ahí, un importante grupo, número de embajadores, más los cuerpos consulares y las autoridades estatales, municipales y militares. Ese facsímil está también incorporado al trabajo del libro. Un facsímil más que se colocó allí porque nos pareció de gran importancia y también poco conocido, es la letra y partitura escrita y musicalizada por el mismo licenciado don Víctor Esprieto del himno deportivo jalisciense, que también se les ha olvidado en esta ciudad, la ciudad de los olvidos. Finalmente, el libro se complementa, como lo mencionaba el licenciado Claudio, con la propuesta que hace esta institución para que las autoridades municipales completen la lista y los personajes de los nuevos estados de América que se han ido incorporando a partir de hace 60 años a la fecha. Hay solamente 23 en el Camellón, ahorita ya estamos llegando a los 40 o pasando los 40, por tanto propone esta institución que en las grandes banquetas laterales, que son de un espacio muy considerable y que muchas de ellas tienen todavía jardinería, se vayan colocando allí en capiteles similares a los del Camellón los bustos de los países que se han incorporado, siguiendo la misma tónica de don Víctor Esprieto, de permitir que cada estado vaya enviando al prócer que quiera lo represente aquí, porque podríamos pensar que los Estados Unidos podrían haber mandado un George Washington, pero en cambio mandaron un Abraham Lincoln. Y el libro termina también en el homenaje a don Víctor con el último de sus grandes trabajos panamericanos, la creación del Centro de la Amistad Internacional, donde el proyecto de don Víctor era crear una plaza con una fuente donde estuvieran las astabanderas para todos los países de América, un auditorio, como lo mencionó hace un momento el licenciado Claudio Jiménez, donde están en dos plantas, en la planta superior, que es el auditorio de lujo, por llamarlo así, el auditorio máximo, en la bóveda las pinturas de Gabriel Flores con los hombres más importantes de la humanidad en el campo de los derechos humanos, y finalmente una serie de oficinas para los cuerpos consulares acreditados ante las autoridades del Estado. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, este proyecto ha sido totalmente degradado, ahora son oficinas de gobierno sin ninguna justificación de lo que don Víctor planeó para ese Centro de la Amistad Internacional. Se ilustra el libro con una serie de fotografías, se les platica precisamente un poco la historia de esta trayectoria panamericana y también de esta génesis en la que intervienen, en la que México tiene una importante intervención dentro del concepto del panamericanismo de América, y también de las actividades que ha hecho a lo largo de la historia para participar en la hermandad, como quería don Víctor, de los pueblos de América. Simplemente me viene a la memoria aquella famosa reunión
que se llamó coloquialmente ABC en la época de don Porfirio, donde vinieron todos los embajadores o los representantes de los países de América, buscando precisamente un entendimiento y un hermanamiento entre todos los pueblos, que era precisamente la razón de ser del panamericanismo de Víctor Prieto Llamas. Pues este libro, que es con el que se inicia la colección del 150 aniversario, se pone a la disposición de toda la comunidad, de los socios, de los no socios, de toda la comunidad, para que por lo menos en Guadalajara no se le olvide quién hizo los arcos o la sala de banderas de los arcos, quién planeó y hizo hasta de su bolsillo algunas esculturas para la Avenida de las Américas, y quién programó y planeó y construyó el Centro de la Amistad Internacional. Finalmente, pues debemos concluir que después de muchos tiempo, Guadalajara culminó siendo la sede de unos Juegos Panamericanos que le deberían haber tocado hacía muchísimos años, y que por muchas razones de índole política, cada determinado tiempo que le tocaba se los quitaban. Esto pues viene a ser un homenaje con tres vertientes: un homenaje a don Víctor Prieto, un homenaje a la Avenida de las Américas en su cumpliendo 60 años de existir en Guadalajara, y un homenaje a los 150 años que está cumpliendo esta institución. Muchas gracias. Agradecemos muy cumplidamente al licenciado Miguel Prado Jiménez Vizcarra y al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo sus comentarios. Me voy a permitir dar lectura a los siguientes avisos. No estoy programado para hablar, pero soy coautor y quiero compartir con ustedes mi experiencia al escribir este libro. Cuando recibí el encargo de escribir sobre la Avenida de las Américas, pues tengo la misma experiencia que tienen ustedes: pasar en automóvil durante un minuto si no hay un embotellamiento y no ver nada más que estar pendiente del semáforo del tráfico. Entonces lo que hice fue tomar a uno de mis hijos, un señor desocupado que cargaba una escalera, y irnos caminando por el camellón. Llegábamos a un monumento, tomábamos los datos, fotografiábamos el nombre del personaje, nos subíamos en la escalera, mi hijo tomaba la foto del personaje, y de ese periplo recibí una lección de historia, una lección panamericana. Es un verdadero andador, y mi intervención se refiere a eso, a que hagan eso que yo por necesidad hice, háganlo por gusto, sin la escalera, o lleven a un hijo que les cargue una escalerita para subirse. Va uno recibiendo una lección de historia, porque se pregunta: ¿quién es este señor? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo escogieron en su país? Porque muchos de ellos resultan inicialmente desconocidos, y llévense el libro como una guía. Es una verdadera lección de historia panamericana el que recorran ese periplo, y no es tan grande, porque al final incluso hay algún restaurante donde pueden llegar a tomarse el desayuno si se van temprano, o la comida. Váyanse mejor en la mañana tempranito, frescos, y llegan a desayunar al final de la Avenida de las Américas, se toman unos cafés y lo que gusten. Eso es simplemente lo que los quiero invitar, a que hagan ese recorrido, y van a recibir una grata y amena lección de historia panamericana. Gracias. Agradecemos al doctor Silviano Hernández González sus comentarios y la invitación que nos ofrece. Me voy a permitir la lectura de los siguientes avisos. El miércoles 27 a las 20 horas tenemos la presentación del trabajo de ingreso de la doctora Inés Jiménez Palomar, titulado Biomimética. El jueves 28 a las 20 horas tenemos el trabajo de ingreso de la maestra Claudia Elizabeth
Gómez Pérez, titulado La docencia ante un mundo digital. El martes 3 de diciembre a las 20 horas se presenta la conferencia Construcción de Ciudadanía Joven a través del Patrimonio Cultural, una experiencia al interior del paisaje agavero, a cargo de nuestro invitado, el maestro Alfonso Suárez Pecero. Antes de concluir, se invita a todos los asistentes a un brindis en honor de la Avenida de las Américas, del panamericanismo y por supuesto de nuestros presentadores. Cedo el uso de la voz al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Bien, pues nada más para terminar, la sociedad va a insistir ante las autoridades municipales de que se haga el incremento con los 19 nuevos países que integran ahora América y poniéndolos en los laterales de las banquetas, que es suficientemente bueno el espacio. Y además eso le va a permitir al ayuntamiento también llevar a cabo una interrelación con cada uno de los países. De hecho, tiene el ayuntamiento creo una oficina creada para ese tipo de interrelaciones, ¿sí? El libro está a la disposición de los consocios que no lo hayan recibido, pueden en este momento solicitarlo, y para aquellos que no son socios, pues está a la venta, porque la sociedad necesita de monumentos edificios, aunque ustedes no lo crean. Sí, ya a veces estoy pensando en poner, aprovechando que es con socio el padre Chayo ahí contra esquina, pues poner ustedes por nombre de la sociedad. Bien, pues siendo las 20:30 de este día 26 de noviembre, damos por concluidos los trabajos de esta noche. Muchas gracias por su presencia.